Qué linda, qué alegría, ¿eh? Almita, hay un hermanito, ¿eh? Vos sos la mayor, ¿eh? Siempre vas a ser la mayor, la mimada, ¿eh? Vos sos especial. Yo estaba recordando cuando la presentamos a Almita y pasó tan rápido todo. Y hoy vienen con Simón, un bello bebote. Damos gracias porque Dios es el que da la vida, ¿no? Y qué hermoso que Él sigue dando vida, proyectándose y nos encomienda una tarea tan importante. A una tarea para los abuelos, dice que le enseñarás a los hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Eh? Qué lindo. Saludamos a los abuelos, a los tíos, a todos. Pero en esta mañana como iglesia sabemos que quizás uno dice siempre en el mismo párrafo, pero es tan profundo este párrafo cuando dice que Jesús, mientras que predicaba, enseñaba, hacía milagros, me imagino a cuántas mamás decían, orá por mi bebote. Y algunos quizás tengan hijos grandes, no hay problema traerlo, decirle, Señor, pone tu mano. Y los discípulos decían, pero justo en este momento cortaban, justo está la pastora Susana que va a predicar. Y Jesús dijo, hey, dejen que los niños vengan a mí. Y Él quería orar. Si alguien pide venir al altar para una ceremonia, yo dejo todo, no importa dónde tengo que ir, pero bendecir una familia y presentar a un bebé, decirle, Señor, tú le diste la vida. Te lo entregamos a vos para que vos lo cuides. Que siempre su mano esté cuidando su entrada y su salida. Y en esta mañana yo te invito a ponerte de pie. Oramos por Simón, pero quizás en tu casa hay otro bebote o un bebote grande. Decirle, Señor, por favor, cuida a mis hijos y mi descendencia. Y esta mañana como iglesia, junto con Ivana y con Almita y Ale, vamos a dar gracias por Simón. Pero vamos a decirle, Señor, tú me lo diste. Señor, yo te lo presento para que tu mano siempre esté cuidando. Señor, en esta mañana me uno con Alejandro, Ivana, con la iglesia y con la familia. Y te queremos dar gracias por este hermoso bebé. Señor, gracias porque tú le diste la vida. Tú lo estuviste formando y diseñando en el vientre de Ivana todos estos meses. Y cuando llegó el momento oportuno dijiste, se los voy a entregar. Nadie sabía cómo iba a ser, porque tú lo estabas diseñando. Y Señor, en esta hora nosotros necesitamos de que tú lo estés cuidando. Señor, necesitamos de que tú lo estés rodeando siempre, Señor. Papá, que ese crecimiento sea ese día a día. Y Señor, ese crecimiento que deben dar sus papás, te ruego que les des sabiduría. Papá, Ivana, en esos momentos de intimidad con Él, el cantar, el orar, Señor, que Él pueda recibir de tu espíritu, pueda crecer en sabiduría, en gracia y tu favor sobre Él. Papá, gracias por Almita, por su hermanita mayor. La bendecimos, que ella pueda sentir que viene a completar la familia, un hermanito. Señor, bendigo a Ale. Tú sabes que para él es una alegría tremenda poder ser este papá con esta familia que le regalaste. Señor, dale sabiduría para conducirlos siempre a tu casa. Papá, que ese caminito trazado a tu casa es el mejor lugar. Encontrarse en el altar para adorarte, para bendecirte. Dale sabiduría para construir su hogar cada día con estos niños que le has regalado. Dale trabajo, dale fuerza, dale todo lo que él necesita para hacerse sacerdote, para velar por su familia. Por eso gracias. Gracias por esos abuelos. Señor, tu palabra dice que la palabra tenía que ser transmitida de generación en generación. Que ellos sean ese apoyo, contención y cuidado. Señor, por eso gracias.
tú los formaste, se los entregaste. Ellos otra vez dicen, Señor, sé parte en su crecimiento, porque yo sé que en ti estamos completos y estamos seguros. Por eso, gracias por esta mañana. Gracias por cada bebé de la congregación, por cada niño. Gracias, Señor, porque donde hay una mamá hay un hijo. Papá, que ese hijo esté cubierto. Extende tu mano en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Bueno. Qué momento hermoso, qué lindo. Pastora Susana, damos gracias. Dentro fines de abril va a estar participando su esposo también, Gustavo Rossi, que tenemos un desafío en conjunto, que ella lo va a estar compartiendo en unos segunditos y va a estar compartiendo la palabra en esta mañana. Así que qué lindo que podamos estar atentos y decir, Señor, hoy nos habla con otro timbre de voz, pero siempre su palabra. Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Gracias, pastora. Gracias por la invitación. Gracias por el desafío, ¿no? Sin conocerme, entregar a la congregación el púlpito, sé que no es fácil. Quisiera que compartamos un minuto el videíto que dura 2 minutos nada más. Si lo podemos pasar, es para inspirarnos. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en el impacto que podés tener en este mundo? Muchos creen que para poder generar un cambio necesitan un estadio lleno, un escenario o ser una persona de influencia. Pero Jesús te eligió no por lo que tenés, sino por lo que llevas dentro, porque vio en vos un corazón dispuesto, unas manos listas para ayudar y la decisión de hacer algo por los demás. Hoy, más que nunca, es momento de actuar, de levantarnos y ocuparnos de quienes nos rodean, de los que amamos, de los que están por delante y de aquellos que siguen esperando una oportunidad. Hay un llamado que resuena en nuestro interior, una pregunta que espera una respuesta. ¿Quién irá? ¿Quién estará dispuesto a dar el paso? Y hoy tenemos la oportunidad de decir, aquí estoy, quiero ser parte del cambio. ¿Estás listo para ver milagros, para ver vidas transformadas, corazones sanados y esperanza renacer? Este es nuestro momento, este es nuestro llamado. Para este tiempo nacimos. ¿Estás listo para cambiar el mundo? Muy bien, damos gracias al Señor. Ahí tenemos las fechas que recién estaban en el video, del 22 al 27 de julio. Vamos a estar visitando San Luis desde Buenos Aires. Tenemos la meta de traer 5 micros con todos los voluntarios que vienen. Les contaba a las hermanas ayer que en el día de ayer en Buenos Aires, cada voluntario empezó a pagar su viaje por cuotas, ¿no? Cada uno se autosustenta y para ellos es una emoción. Había puestos vendiendo para poder solventar su pasaje y poder venir a San Luis solo para servir a la provincia. Así que te animamos a que seas parte. Tus pastores te van a decir en qué podés ayudar, en qué podés colaborar, pero más que nada, que vos tengas presente esta fecha y puedas orar y unirte a la oración para clamar, para que San Luis sea transformado. Esa es nuestra meta. Todo el trabajo que la iglesia en San Luis viene haciendo, bueno, queremos sembrar un granito más de arena y colaborar trayendo médicos, bueno, payasos, donaciones, palabra de Dios y poder continuar sembrando en lo que ustedes ya vienen haciendo. Así que si querés te podés sumar, va a haber una gran cosecha, por eso estamos orando también. Amén. Gloria a Dios. Es un honor, fue un honor ayer compartir con ustedes, con las mujeres. ¿Dónde están las mujeres que estuvieron ayer? A ver.
poquito de ruido pueden hacer también. Como hacían ayer. Hoy les da vergüenza porque están los hombres también. Vivimos una jornada maravillosa. Dios hizo una obra de transformación y hoy tengo el privilegio de compartirles una palabra también a ustedes. Muchas gracias, pastores, por la oportunidad. En el libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, del 12 en adelante, en una versión distinta, en la NTV, dice así la palabra del Señor. Si tenés Biblia, abrila. Siempre es bueno tener Biblia. A mí me encanta la Biblia de papel. Pero si no, gracias, pastor. El único que me dice, cada vez que digo esto, nadie me da bolilla. ¿Cómo? Ay, gloria a Dios. Hoy no la traje porque no tenía más espacio. Pero siempre mi Biblia de papel está conmigo. Hay poder en la palabra del Señor, hermanos. Y ustedes tienen que ser hombres y mujeres lectores de la palabra, que amen la palabra. Yo a veces, mira, te voy a contar una intimidad. Agarro mi Biblia después de leerla y la abrazo y le digo, Señor, gracias, porque es vida para nuestra vida. Así que vos tenés que leer, amar la palabra, leerla todos los días. ¿Cuántos leen todos los días la palabra del Señor? A ver, levánteme la mano. Bueno, el gran desafío es que todos podamos leer la palabra del Señor. Porque luego a veces uno no sabe qué decisión tomar, qué está bien, qué está mal. Es que a veces ignoramos lo que dice la palabra del Señor. En la palabra de Dios están todas las respuestas a nuestras necesidades y a todo lo que tenemos que enfrentar en la vida. Por eso te desafío a que seas un hombre, una mujer de palabra. Vamos a leer entonces la palabra del Señor, 1 Timoteo 3, del 2 al 5. No importa la versión que tengas, básicamente dice lo mismo, pero me gustó leerte esta versión que dice, por esta razón, un obrero de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. ¿Cómo debe ser la vida del obrero? Intachable. Debe ser fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia. Diga conmigo su propia familia, por favor. Y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir bien a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Qué clarificadora es esta palabra que Pablo nos va a decir y nos da características tan certeras de cómo tiene que ser un obrero del Señor, pero yo te quiero agregar cómo debe ser un hijo del Señor. Esto va por cuenta mía. ¿Cómo debe ser un hijo, una hija del Señor? Para poder testificar del Cristo del cual amamos y creemos y seguimos, vos y yo tenemos que tener estas características. Por eso me encanta poder leer la palabra y poder escudriñarla. Señor, ¿habrá algo de esto que yo no esté cumpliendo? ¿Será que no soy amable? ¿Será que en lugar de ser amable soy áspero con las personas? El Señor habla acerca de esto también en su palabra y dice que en ocasiones nuestras oraciones pueden estar estorbadas, y le habla al hombre en particular, por ser ásperos con sus esposas. A veces hay oraciones que son retenidas y no le habla solo al hombre, le habla también a la mujer. Pero digo, ¿cómo está nuestra conducta en nuestra casa, en la sociedad, en el lugar donde trabajamos? Si sos más joven y estás estudiando, ¿dónde estudiás? En el barrio, con ese grupo que te conoce, ese taller que estás cursando. ¿Cómo es tu actitud en el lugar donde estás? Hay una palabra que a mí me gusta mucho y es la palabra coherencia. La coherencia me habla de ser igual, de que lo que yo digo, yo lo pueda vivir. Hay personas que lejos de ser coherentes, no hablo de este lugar, hablo de otros lugares, me encuentro con personas incoherentes. Es decir, dicen una cosa, pero hacen otra totalmente distinta.
De esto me habla también, y esta es una palabra bíblica, la integridad. Vos y yo tenemos que ser personas íntegras. Yo no puedo ser uno en mi casa y otro diferente en la iglesia. No puedo ser de una forma cuando estoy con el grupo de muchachos y entonces los muchachos del trabajo se están riendo y tomando cerveza y yo estoy ahí como un bicho raro que no sé qué hacer. Si no participo, claro, quedo como un santulón, y si participo le estoy fallando al Señor. Yo hoy te digo, vos tenés que tomar una decisión, y la decisión es ser testimonio en el lugar donde estemos. Acordate que ser cristiano significa ser pequeños Cristos, es decir, ser representantes de Cristo donde quiera que vayamos. En la escuelita dominical me enseñaron una frase que seguramente vos también la conocés. ¿Cómo actuaría Jesús si estuviera en tu lugar? Y esa es la respuesta. ¿Cómo tenés que actuar? ¿Jesús se emborracharía? Bueno, por lo visto no. Y evidentemente Pablo aconseja lo mismo, no tiene que ser dado al vino. Pero pastora, Jesús tomaba vino, pero no se emborrachaba. Son dos cosas muy distintas. Hay cosas que vos y yo vamos a tener que tomar decisiones que están afectando nuestra vida espiritual, pero que hoy es el día para poder renunciar y decirle: Señor, quiero tener, como dice la palabra del Señor, una vida intachable. Por eso nosotros, cuando levantamos líderes en la iglesia, por ejemplo, una de las cosas que le preguntamos, además de cómo está su familia, cómo está su vida espiritual, pero también le preguntamos si tiene o no deudas, cómo está su testimonio en el barrio, porque luego no queremos que nadie nos golpee la puerta del templo y nos diga: hey, un líder de su iglesia se estaba agarrando a las piñas en mi barrio. Porque la persona que ama a Dios, y no te hablo únicamente del liderazgo, tiene que ser una persona intachable. ¿Viste lo que decía la Biblia recién? Que los de afuera hablen bien de su testimonio. Te hago una pregunta para la reflexión y para entrar en esta palabra. ¿Qué es lo que dice la gente de vos? Y esto no quiere decir que le caigas bien a todo el mundo. No todo el mundo va a estar de acuerdo, sobre todo aquellos que profesan una vida llena de tinieblas. Por supuesto que no. Pero hablo en líneas generales. ¿Qué dice la gente de vos? No, es un buen hombre, es una excelente mujer. Tiene, la verdad, una amabilidad increíble. Cuando habla, no sabes cómo habla. Habla de una forma diferente, no parece de esta tierra. Yo no sé si te pasó cuando entraste a la iglesia por primera vez. A mí me pasó de decir: ¿dónde estoy? Claro, la gente se abrazaba, la gente te decía bendiciones, la gente te saludaba, te preguntaba cómo estabas, y luego iba a mi trabajo y era todo lo contrario. Te ignoraban, te hablaban mal. ¿A cuántos les pasó lo mismo que a mí? Y uno dijo: ¿dónde estoy? Estoy en un mundo distinto. Estas tienen que ser nuestras cualidades, vayamos donde vayamos. Ahora, yo me quiero concentrar por un momento en algo que Dios nos viene hablando con nuestro esposo hace años. Tenemos una carga fuerte por las familias y tiene que ver con esto que te leía recién, porque yo no puedo formar una familia conforme a la voluntad de Dios si no soy un hombre / una mujer intachable delante de la presencia del Señor. Por eso nuestra carga es con las familias. De hecho, escribimos, por ejemplo, un libro que habla acerca de familia y que tiene el título de esta palabra que quiero compartirte. El título es Familias Sacerdotales. ¿Cuál es el título de la palabra? Familias sacerdotales. ¿Sabes? Mucho tiempo, cuando yo recién me convertí, veía que había siervos de Dios y alguna mujer por ahí que también servía al Señor, y que de pronto para mí me parecían sorprendentes en la manera de ministrar, las palabras que usaban, como Dios los usaba arriba de la plataforma. Y yo decía: Señor, yo quiero ser como ese hombre, yo quiero ser como esa mujer, cómo ministra, cómo aconseja. Pero luego, claro, empecé a ir a la iglesia y empecé a conocer a los hijos de esos siervos, a las familias de esos siervos, y me daba cuenta que nada tenían que ver con él o con ella. Y de pronto, un siervo de Dios que arriba de la plataforma era muy usado por Dios, de pronto el hijo era un pirata del asfalto. Y yo decía: no puede ser.
y había un cortocircuito. Yo decía, ¿cómo un hombre que ministra a tanta gente no pudo ministrar a su hijo y a su hija? Ahora, yo sé que hay casos puntuales y me consta, y muchos hemos tenido que atravesar rebeldías, por ejemplo, de nuestros hijos o que algún familiar se aparte, pero esto no quita que vos y yo tengamos que revisar nuestra vida y nuestra conducta para ver si hay algo en el camino que tal vez hayamos hecho mal. Y entonces, si hice algo que a lo mejor no estaba de acuerdo con la palabra del Señor, si hubo algo que no fue de ejemplo a mi familia, yo tengo que volver para atrás en mis pasos, arreglar lo que tenga que arreglar y luego seguir ungido por la mano del Señor para que el Señor te use donde quiera que vayas. Esto no lo estoy hablando exclusivamente para aquel que sirve o no al Señor. Esto es un llamado para todos los que formamos parte de la iglesia. Orar, clamar y ser testimonio para que nuestra familia se convierta en una familia sacerdotal. ¿Qué es una familia sacerdotal? Es una familia que toda en conjunto ama al Señor y quiere servir al Señor. Yo no me resigno a que haya una parte de mi familia que no ame a Dios. Por eso, si vos sos jovencito y sos parte de una familia y tal vez tenés a tus padres que no son creyentes, orá, clamá y sé testimonio para que tus padres vengan a los caminos del Señor. Si vos sos padre, sos abuelo, o sos esposa, esposo, y tenés a un familiar no creyente, vos tenés que tener la carga y el testimonio para que tu familia venga a los pies de Jesús. ¿Cuántos tienen un familiar que está apartado, que no es creyente? Levánteme la mano. ¿Por qué no se pone en pie un minuto nada más? Yo quiero orar por usted ahí en el lugar donde estás. Vamos a orar por todos aquellos que tienen familiares apartados, lejos de los caminos del Señor, porque yo sé que esto es una carga para muchos de ustedes. Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia a exponer este tiempo, este culto, pero a orar puntualmente por cada familiar, Señor, que está lejos de tus caminos. Señor, oramos y clamamos por esposos apartados que reniegan de la fe. Oro, Señor, por esposas, por madres, por padres que nada quieren saber con tus caminos. Señor, tócalos donde están, rodéalos con tu mano de poder. Oro por hijos, por hermanos que están en rebeldía. Señor, ahí donde estén, Señor, pon personas creyentes que le compartan tu palabra, tu presencia les toque, Señor, y que al encontrarnos y al poder hablarles de tu persona y de tu palabra, reciban con gratitud, Señor, y vengan a tus pies. Padre, hazme un ejemplo y un testimonio para que pueda testificar en mi familia y los míos lleguen a tus pies. Te doy gracias, Señor, y lo hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Toma asiento, por favor. ¿Cuántos tenemos familiares? ¿Cuántos? Tenemos que clamar todos los días por nuestra familia. En primer lugar, quiero decirte que para tener una familia sacerdotal, vos y yo tenemos que cuidar de nuestra familia. Tenemos que aprender a cuidar con el cuidado que cada familia necesita. Escuché una frase que decía que nadie nos enseñó a ser padres. Y es verdad, no hay una escuela de padres. Todos aprendimos probablemente con el pobre, el primer hijo que tuvimos. Y ahí aprendimos a ser padres. Y luego continuamos aprendiendo. Pero claro, no hay una escuela de hijos, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen marido. En la iglesia es lo más cercano que tenemos y que de pronto tenemos retiros espirituales de matrimonios o en los grupos pequeños y ahí nos hablan acerca de la importancia de ser buenas personas en nuestro hogar, pero nadie nos enseña claramente. Ahora, cada familia es particular y vos y yo tenemos que conocer la idiosincrasia de nuestra familia. Pero hay algo que todos indefectiblemente tenemos que hacer, que es cuidar de nuestro hogar. Mira, cuando nosotros recién nos casamos, yo te cuento brevemente mi testimonio, que es muy largo, pero te lo cuento brevemente. Claro, nos casamos muy jovencitos, a los 22 años, nos conocíamos desde los 16 años.
Y claro, al principio dijimos, bueno, nos vamos a casar, vamos a disfrutar un tiempo solos, sin hijos. Queríamos disfrutar de la pareja, trabajábamos los dos, servíamos al Señor, nos levantábamos bien temprano, cada uno se iba a trabajar y del trabajo nos íbamos directamente a servir al Señor. Todos los días de la semana, salvo un día que era nuestro día libre. No éramos pastores, no éramos líderes, éramos personas nuevas, pero habíamos entendido el concepto del servicio. Entendíamos que si el Señor nos salvó y nos rescató, como agradecimiento, nuestra manera de darle gracias, además de adorarlo, era sirviéndole. Así que hacíamos un doble esfuerzo. Y claro, nos íbamos del trabajo directamente a servir y luego veníamos a la noche. Casi que nos veíamos poco tiempo, ¿no? Pero ahí compartíamos y estábamos felices. Pero luego llegó el momento de decir, bueno, queremos tener hijos. Y ahí empezó la búsqueda y me di cuenta que no podía quedar embarazada. Y 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 6. Y claro, la agonía se hacía muy difícil y nadie nos daba un diagnóstico certero. Pero claro, todos los meses ahí viendo con el EVA-test si quedaba embarazada o no quedaba embarazada. Y cada vez que veía una embarazada, la tristeza, la agonía, porque el Señor no me respondía y parecía que no íbamos a poder tener hijos. Ya estaba pensando en la posibilidad de adoptar, que para mí era una posibilidad maravillosa también. Pero claro, quería saber qué quería Dios. Pero en el medio, mientras no sabíamos qué hacer, estábamos un poco tristes. Así que mi esposo dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, yo te voy a traer de regalo algo que te va a dar alegría y lo vas a poder cuidar. No piensen en un animalito, sino que me trajo una planta, me trajo una azalea. Y me dijo, bueno, esta azalea es para que vos la puedas cuidar en casa. Y dije, ay, qué lindo, algo para cuidar, algo que tiene vida. Así que te lo cuento rápidamente, ahí la puse en mi comedor. Pero claro, yo era muy joven, inexperta, mi mamá era la que siempre cuidaba todo en casa. Así que yo no sabía cómo se cuidaba una planta y como tampoco tenía tiempo, me iba a la mañana, venía a la noche, ahí quedó la planta, así como me la regalaron. Pasaron los días, las semanas y al cabo de más o menos unas 3 semanas, adivina lo que sucedió con la planta. Se secó. Claro, mi esposo dijo, es que evidentemente no la supiste cuidar. Bueno, vamos a hacer una cosa, me dice, deja, yo te voy a regalar otra planta y déjame que voy a probar yo la voy a cuidar. Bueno, bárbaro, estaba triste porque encima que no tenía vida, lo único que me había regalado con vida se había muerto. Así que dije, Señor, bueno, evidentemente hay cosas que no sé cuidar. Así que él trajo otra azalea, la puso en otro lugar de la casa y me dijo, deja que la cuido yo. Y claro, nos íbamos a trabajar temprano y yo lo veía. Él agarraba un balde, no te estoy exagerando, después pregúntenle cuando lo vean, un balde lleno de agua y se lo echaba a la mañana. Y cuando venía la noche volvía a echarle el balde. Así todos los días, todos los días, todos los días. Adivina después de 2 semanas lo que sucedió. Se ahogó directamente. Y dijimos, no tenemos suerte con las plantas, ¿no? En realidad no sabíamos cómo hacerlo. Dijimos, la tercera es la vencida, trajo otra planta y claro, preguntó al vivero, ¿cómo se cuida una azalea? Y ahí entonces le dijo todos los cuidados, no mucha luz, tampoco muy oscuro, un poquito de agua, cuando se seca. Y ahí nos convertimos en expertos en plantas. Pero claro, yo seguía estando triste, mi meta no era esa, mi meta era otra. Así que mi esposo tuvo la idea de traerme entonces un perrito a casa, el cual era un cachorro hermoso, divino, pero nos íbamos a la mañana, volvíamos a la noche, no le prestábamos atención. Así que se puso furioso y hacía un lío bárbaro en la casa. Nos rompía todo, pero adivina con qué se la agarró sobre todo. Parecía que nos conocía y se la agarró con la azalea y un día llegó y la destrozó. Ahora, esto que parece risueño y una anécdota que nos quedó del casamiento, hoy tengo una azalea y la sabemos cuidar. Y a la perra la hemos educado bien. Así que tuvimos victoria en esa área. Pero me llevó a pensar en que muchas veces la obra de Satanás es así en nuestras familias. A veces no sabemos cuidar nuestra casa, nuestra familia. A veces la descuidamos y se termina secando. A veces ahogamos a nuestra familia.
Hay personas que dicen, no, pastor, a mí no me puede decir que yo no me ocupo. No, lo que te puedo decir es que te ocupás demasiado, ahogás demasiado, no dejas crecer a la planta. Estás tan encima que las personas dicen, dame un poco de distancia. Y entonces no termino de saber cuidar a mi casa, a mi familia. Pastor, yo no quiero decir nada, pero hay algunos que se están codeando. No quiero mirar mucho. Porque claro, evidentemente alguno quizás se siente identificado. Lo cierto es que la obra del diablo se asemeja mucho a esto que te comenté. La Biblia dice que Satanás vino, decímelo vos, ¿a qué? ¿Cuál es la obra? A matar, a robar y a destruir. Lo que sucedió con mi plantita, pero no se le echo la culpa al diablo. Pero lo cierto es que esta es la obra de Satanás sobre nuestra casa. Nuestra casa tiene que ser nuestro primer grupo pequeño. ¿Cuántos pertenecen a un grupo pequeño? A ver, levánteme la mano. Bien. Si no lo hace, lo animo a que lo haga. Pero tu casa tiene que ser tu primer lugar de contención. El hogar es el lugar donde Dios nos permite que haya paz, que haya contención, que haya amor expresado, que cuando llego cargado de afuera, abra las puertas de mi casa y encuentre un lugar de refugio. Te pregunto, ¿tu casa se parece a esto que te dije? ¿O está muy lejos de esto? Y Satanás, que vino a matar, a robar y a destruir, sabe cuáles son los puntos débiles de tu casa. Por eso vos y yo tenemos que aprender a cuidarla. ¿Y cómo la cuido, pastor? Además de sabiendo qué es lo que necesita cada persona de mi familia, yo tengo que tomar conciencia del mundo espiritual. ¿Tengo que tomar conciencia de qué? Del mundo espiritual. ¿Saben? Escuché una frase que me gusta mucho y la aplico mucho y para mi vida y para los demás también, que mi estabilidad ministerial es consecuencia de mi estabilidad emocional y viceversa. Es decir, si yo quiero ser estable ministerialmente, yo primero tengo que lograr estabilidad emocional. ¿Y dónde logro esa estabilidad si no es en mi hogar, en mi casa? Tu casa tiene que ser una casa de contención, de refugio. Ahora, yo tengo que tomar conciencia que hay un mundo espiritual. Por eso hay cosas que a veces se desatan. Quizás rebeldías, quizás problemas que se quieren enquistar, enfermedades, situaciones difíciles, que a veces uno dice, ¿y esto de dónde salió? Es que hay un mundo espiritual, hay cosas que no, que pertenecen a lo natural y que se tienen que abordar naturalmente. Y vos tendrás que ir al médico, o tendrás que ir a un psicólogo, o tendrás que pedir consejería. Pero hay otras que están puramente en el plano espiritual. Y esto yo lo aprendí en la práctica, básicamente. Cuando veía que había situaciones que no se destrababan. Habíamos ido al médico, habíamos consultado a un terapeuta, habíamos hecho lo que había que hacer, si había medicación, pero la cosa no cambiaba. Aún los médicos decían, a esta altura ya tendría que haber cambiado esta situación. Y entonces pude entender, pará, acá hay un mundo espiritual. ¿Sabés? Desde hace unos meses largos atrás, hasta esta fecha, todas las mañanas que me levanto bien temprano, lo primero que hago es adorar al Señor. Exaltar su nombre, leer la palabra. Tenemos un devocional diario leyendo 3 capítulos por día de la palabra todos los días. Y a esto animamos a la iglesia que también lo haga. Pero luego de eso, de ese tiempo que paso con el Señor, me levanto y empiezo a guerrear contra las potestades de maldad que vienen a atacar a mi familia, al ministerio, mi vida. Y todo lo que quiera venir a atar, a matar o a destruir. Vos tenés que conocer el mundo espiritual. Vos tenés que ser un hombre y una mujer de oración, de guerra espiritual. Porque si no, después nos quejamos y decimos, ¿por qué pasa lo que pasa? Es que vos que tenés armas espirituales, tenés que usarlas en el nombre del Señor. El Señor nos dejó el ayuno como un arma espiritual. ¿Te acordás cuando los discípulos no pudieron liberar a uno que estaba endemoniado? Y entonces llega la noticia a Jesús y aún los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué no lo pudimos liberar? Y el Señor le va a responder y le va a decir, a ver si se acuerdan ustedes, hay que
Hay espíritus que no salen si no es con ayuno, muy bien, y oración. El ayuno y la oración son armas poderosas en las manos del Señor. Te pregunto para que lo pienses, ¿cuánto hace que no ayunás? ¿Cuánto hace que no ayunás para tu familia? Para que el Señor cambie el ambiente espiritual. Vos y yo tenemos que convertirnos, te dije antes, en personas de oración, pero desatar ambientes espirituales en tu casa. Yo trato de levantarme bien tempranito. Toda mi familia, gracias al Señor, es creyente. Pero aún así, me levanto temprano. Me gusta ser la primera en levantarme. Y me voy abajo, tenemos 2 pisos, me voy abajo y empiezo a orar toda la casa. Hay situaciones que no se destraban si vos y yo no hacemos actos espirituales. Una vez estábamos haciendo, hace muchos años, una campaña de oración familiar y demás a través de la radio, hace muchos años atrás. Quizás los pastores participaron también porque era interdenominacional. Y entonces el pastor que dirigía la campaña animó a ungir la casa de cada uno. Y él nos enseñó y dijo a través de la radio en ese momento, no había redes sociales ni nada, y dijo, agarre un potecito de aceite y usted unja los accesos de su casa. Y saben, yo me lo tomé muy literal. Me acuerdo que ese día justo estaba en casa, mi esposo estaba trabajando y me agarré una botella de aceite Patito. Yo era nueva, ¿no? No sabía demasiado nada. Así que agarré. Y cuando él iba orando y dijo, vaya a la puerta de su casa. Y yo agarré el aceite y empecé a echar el aceite Patito, ¿no? Claro, y luego dijo, vaya a las ventanas. Y vaya, en ese momento se usaban las computadoras grandotas, esas que hacían ruido, ¿no? Que para aprender hacía un ruido bárbaro. Y dijo, vaya a los lugares donde entran cosas a su casa. Y entonces me fui a esa computadora y le eché aceite y me fui a la ventana y a los marcos y a los dinteles. Claro, con todo un fundamento bíblico, ¿no? Para que en tu casa no entre nada que eche a perder la obra del Señor. El tema fue cuando llegó mi esposo y vio todo lleno de aceite. Él había pintado hacía poco los dinteles de las puertas y de las ventanas, ¿no? Estaba hermoso. Y me dijo, ¿y esto qué es? Claro, y yo emocionada porque había hecho una unción de aceite por primera vez. Y me dijo, ¿pero qué hiciste? Claro, yo no sabía que era una gotita y había que tocar nada más un poquito, ¿no? Claro, lo cierto es que luego pasaron los años, vendimos ese departamento y estaba todo chorreado. Y yo dije, Señor, que no miren esto, pero estaba bendecida la casa. Ahora, vos y yo tenemos que hacer actos espirituales. Levántate a la madrugada a orar. Mamá, si tu hijo está en rebeldía, cuando se va a la escuela, andate a la cama y arrodillate. Tus lágrimas van a ser ese aceite que sean impregnados en la cama de tu hijo y vas a ver si con el tiempo tu hijo nos vuelve a los caminos del Señor. Vos y yo tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Por favor, varón, no le echen la carga a la mujer, tenés que orar vos. El hombre, y si te estás congregando aún más, es el sacerdote de la casa. Y tiene la autoridad espiritual. Mira, a mí me encanta orar, soy una mujer de oración. Como te dije, me gusta levantarme a la mañana, pero para mí no hay oración como la de mi esposo. Cuando nos vamos a algún lado, a la iglesia, donde sea, le pedimos, Gustavo, orá, por favor. Y vamos en el viaje y él es el que va orando. Cuando salimos de paseo, él es el que va orando. Y para mí la oración del hombre tiene una cobertura superior. Para mí. Ahora, si vos no tenés hombre en el hogar, o tu papá o tu esposo no es creyente, cumplí vos ese rol por el momento. Pero orá y clamá para que el sacerdote del hogar se levante en la casa. Satanás quiere venir a destruir, a dividir, a derribar, pero no se lo vamos a permitir. ¿Cuántos dicen conmigo, no se lo voy a permitir? Ni una pezuña. Como Moisés le dijo al faraón, te vamos a dejar. Toda mi casa va a adorar y va a servir al Señor. ¿Me podés decir amén? Gloria a Dios. En segundo lugar, lo segundo que quiero decirte es que vos y yo tenemos que reparar las grietas de nuestra vida y de nuestra familia. Hay grietas que son personales y hay grietas que están en el hogar.
Una vez me acosté en mi cama no hace mucho y claro, no podía dormir y abrí los ojos, era la tarde, quería dormir una siesta, no podía y empecé a ver que en la cabecera, arriba, al costado, estaba lleno de grietas mi habitación. Y entonces le dije a mi esposo, por favor, arreglemos esto porque esto se va a colapsar. A veces hay grietas en nuestra vida o en nuestra casa que no vemos o que las minimizamos. Bueno, es un poquito. Y luego de un mes que no le prestaste atención, la grieta te tomó todo el techo. Y corre riesgo de derrumbarse. Hay grietas en nuestra vida. No puedo empezar por mi familia, corregir mi familia, si yo primero no me dejo corregir. Mira, en la iglesia tenemos un sistema de liderazgo. Todas las iglesias, aquí también lo hay. Hay pastores, hay otros pastores, copastores, hay líderes de área. Y una de las tareas del liderazgo es ayudar a exhortar. ¿Qué significa la palabra exhortar? Significa animar al cambio. Cuando a vos viene alguien, el pastor o aún desde acá, desde la plataforma, y te anima, te exhorta a cambiar, no lo hace porque seamos malos, sino porque entendemos que todos necesitamos ser corregidos. Todos necesitamos una palabra. Mira, me parece que te estás equivocando, por acá no es. Mira, la palabra del Señor dice otra cosa, cuídate, ojo con ese negocio, parece algo turbio, asesorate, tené cuidado. Algunos lo toman para mal, ay, qué malo es el pastor, ahora que puedo prosperar. Pero resulta que es Vox Populi, de que ese es un negocio piramidal, que lo único que te van a hacer es estafarte. Cuando te damos un consejo en base a la palabra del Señor, es para que en la vida te vaya bien y para que sigas las pisadas del Señor, para que en lo posible no te equivoques en las decisiones trascendentes de la vida. Y hay grietas que vos y yo vamos a tener que abordar. ¿Qué vamos a tener que hacer con esas grietas? Abordarlas. Lo peor que podemos hacer es ser negadores seriales. Hoy en la psicología se usa mucho esta palabra, la negación. Si bien viene de hace años, pero hoy en día se usa un montón. Hay personas que niegan la realidad. Mira, hay un pasaje que habla acerca de esto. Si me acompañás en 2 de Samuel, capítulo 13, verso 20, dice así. Y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Yo quiero contarte brevemente esta historia. Esta es la historia de una parte de la familia de David. David era un siervo tremendo del Señor. Proezas ha hecho para el Señor. De hecho, la palabra del Señor dice que tenía el corazón conforme al corazón del Señor. Maravilloso siervo. Pero si vemos a su familia, la verdad que tenemos una familia que deja mucho que desear. Un hijo muere a causa de su pecado. Otro hijo, que es esta historia, termina violando a su media hermana. Su otro hijo, el que la defiende, que es Absalón, termina yendo en contra de David, su padre, rebelándose. Otro de sus hermanos también. Y se genera en la familia todo un desorden que trae maldición. Ahora, cuando esto sucede, miren qué interesante la reacción de ambos. El hermano, al enterarse, le dice a la hermana, hacé silencio, no digas nada. Estaba tapando una realidad. ¿Y saben qué? A mí me habló tan fuerte esta palabra, porque el haber tapado esta situación va a hacer que el odio de Absalón cada vez se haga más grande y él termina matando a su medio hermano. Es decir, hasta un asesinato en la familia de David, entre hermanos, medios hermanos. Y luego viene David cuando se entera y él dice que se enojó mucho, pero ¿sabes qué descubrí? Que no hizo nada. Por favor, familia, si tenés un problema en tu casa, no tapes la realidad. Pedí ayuda, pedí consejo. Pastores, necesito hablar. Líder, necesito un consejo. Necesito que me guíen. Hay una situación que está a punto de explotar. Por favor, ayúdenme.
Esas grietas que no se abordan a tiempo son grietas que tarde o temprano van a terminar destruyendo la casa. Pero yo sé que hoy en día hay hombres y mujeres, jóvenes y aún niños, porque los niños muchas veces terminan contando lo que pasa en casa. De una manera o de otra, vos y yo tenemos que abordar la realidad y sabemos que tenemos un Dios fiel que nos va a ayudar y nos va a sacar a victoria. ¿Cuántos me pueden decir amén a esto? Ahora, en tercer y último lugar, vamos rápido porque se nos fue la hora, el poder profetizar sobre nuestra familia. Nuestra familia es del Señor. Nuestra familia le pertenece a Jesús. Ahora vos y yo tenemos que declarar las promesas del Señor. Hay una historia en la Biblia que no la vamos a leer, le aviso a los chicos de medios para que no nos pase el tiempo, pero es la historia de Abraham y Sara. Abraham y Sara iban por un camino, Dios les había dicho que dejen su tierra, su parentela y que vayan al lugar que Dios les marcaba que vayan. Y en medio del camino, claro, Abraham se va a encontrar con un rey al cual le tiene temor. Y entonces Abraham va a terminar mintiendo por temor a que lo maten a él y destruyan todo el pueblo. Y entonces va a terminar diciendo que Sara era su hermana y no su esposa. Es decir, va a mentir. Ojo con las mentiras piadosas, queridos hombres y mujeres del Señor. No lo hice porque si no me iban a echar del trabajo. No lo hice porque yo estoy sirviendo al Señor y si lo contaba me iban a correr del lugar donde estoy sirviendo. Ojo porque el Señor no puede ser burlado. Tarde o temprano todo sale a la luz. Pero es mejor que salga por mi propia boca y decir, perdón, me confundí, pequé, pero me arrepiento. Vengo a confesar mi pecado. Y cuenta la Biblia que Abraham y Sara atraviesan este lugar. Abraham miente acerca de su esposa y no lo va a hacer una vez, lo va a hacer 2 veces. Y en la segunda oportunidad el rey le dice, casi muero yo y toda mi tierra, ¿por qué me mentiste? Un rey le va a confrontar al siervo de Dios. Dios va a usar a quien tenga que usar, pero Dios nos quiere corregir porque nos ama con locura. Y Él no quiere que nos perdamos. Ahora, mira qué curioso, y acá quiero llegar. Todavía Isaac no había nacido. Aún su hijo no había nacido cuando Abraham había mentido. Sin embargo, va a pasar el tiempo, Isaac va a nacer, va a crecer, se va a casar con Rebeca. Dice que Rebeca era hermosa. Y él va a atravesar por un lugar, se va a encontrar con un rey, va a tener temor y adivina lo que va a hacer. Va a mentir igual que su padre y va a decir que Rebeca era su hermana. Y nuevamente la misma historia se va a repetir. ¿Por qué te menciono esto? Porque hay maldiciones que podemos instalar, te vean o no te vean tus hijos y tus generaciones. La Biblia dice que las maldiciones llegan hasta la 3ª y 4ª generación. Pero ¿sabes lo que dice también? Que la bendición de Dios llega hasta la generación número 1000. Y vos y yo tenemos la posibilidad de elegir. O desatamos maldición sobre nuestra casa, aunque nuestra familia no nos vea, hay algo espiritual que se desata, o decidimos desatar bendición. ¿Cómo lo hago? Con los actos que antes te dije. Y si hay algo, una grieta que estaba en mi vida, poder entregarla, arrepentirme y cambiar la historia. Y tenemos un Dios maravilloso que cambia familias, cambia historias. Yo no sé cómo está tu familia, pero yo quiero darte la palabra que el Señor me dio hace un tiempo atrás. Ahora sí vamos a Génesis 35:10. Porque claro, en la genealogía va a estar Abraham, va a estar Isaac y luego ¿quién viene? Como el nieto de Abraham, Jacob. Y la palabra Jacob todos sabemos que significa engañador. Mas en un momento Dios lo va a confrontar a Jacob. Mira lo que dice Génesis 35:10. Le dijo Dios, hasta hoy te llamaste Jacob, que es usurpador, pero a partir de este momento ya no te llamarás Jacob, sino Israel, el que prevalece con Dios. Así que Dios le cambió el nombre. Yo quiero decirte que Dios quiere cambiar el nombre de tu casa, de tu familia. Si antes era la casa de la discordia, ahora Dios quiere cambiar el nombre y poner la casa de la paz.
Si antes era la casa de las peleas, de los enojos recurrentes, Dios quiere traer paz sobre tu hogar. Yo no sé cuál es el conflicto, pero Dios te trajo acá para cambiarle el nombre a tu casa y a tu hogar. Pero vos y yo tenemos que procurar el poder reparar las grietas. El profetizar sobre nuestra familia significa soltar palabras sobre ellos. De acuerdo a lo que estés viendo, empezá a proclamar lo que Dios va a hacer con tu casa y con tu familia. Pero primero, acordate que nosotros tenemos que ser restaurados, cambiados y luego poder dar testimonio a ellos. Termino con esto. Primera de Crónicas 23:13 dice: y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre. Yo no sé cuál es la meta que tenés en la vida. Pensalo por un momento. ¿Casarte? Sí, pastora. ¿Y qué más? ¿Tener hijos? Sí. ¿Y qué más? ¿Tener un buen trabajo y una buena casa? ¿Y qué más? El problema es que muchos no saben el ¿y qué más? Fuimos llamados para poder ser un pueblo santo, adquirido por Dios, que dejemos herencia. Por eso que esta palabra se te haga carne, vos y tus hijos consagrados para el Señor. Y cuando uno está consagrado, entonces podemos declarar como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? Dale un aplauso al Señor. Mientras se acercan los músicos, quiero tirarte el último desafío. Solo este versículo y terminamos. ¿Sabes? Hay distintas maneras de servir al Señor. Estamos de acuerdo en que todos queremos servir a Jesús y que nuestra casa sirva a Jesús. Y tenemos cientos de oportunidades de hacerlo. Solo acércate a tus líderes, a tus pastores y ellos te van a guiar. Pero te quiero tirar el último desafío. Si lo vas a servir al Señor y tal vez vos hoy lo estás sirviendo, hacelo con alegría y con gozo. Por favor, no te quejes. No te quejes de los líderes, no te quejes de la iglesia. La iglesia fue comprada por precio de sangre. La iglesia somos nosotros, los hijos del Señor. Y a cada uno, dice la Biblia, puso el Señor como Él quiere. A unos pastores, a otros profetas, evangelistas. Bueno, y la lista sigue. Y tal vez vos hoy todavía no estés sirviendo, sí. Pero por favor, valorá la iglesia del Señor. Amá la iglesia. Amá a los siervos del Señor. He escuchado personas decir: no, hay mejores personas en mi trabajo que en la iglesia. Cuidado con lo que decís. Porque la gente que está en la iglesia está lavada por la sangre de Jesucristo. Y tendrá sus errores, porque todos tenemos errores, pero todos estamos en el camino de agradar al Señor y en el proceso de cambio. Por eso, si vas a servir al Señor, no sirvas con queja, no sirvas con murmuración. Servilo con alegría y con gozo. Decí: hoy voy a la casa del Señor. Llegá temprano, andate último, porque no hay mejor lugar que estar en la casa del Señor. Mirá lo que dice la Biblia. Me encanta este pasaje en el libro de Deuteronomio 28. Dice, escuchá por favor: si no servís al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido, entonces servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti. ¡Wow! Lo dice la palabra, no lo digo yo. O servimos con alegría y con gozo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado grandes beneficios. El estar en la casa del Señor, el tener hermanos en Cristo, en que si tengo un problema tengo a alguien a quien acudir. O terminaremos sirviendo a nuestros enemigos aquí en la tierra. Vos y yo tenemos la oportunidad de elegir. Y esta es la mañana para elegir. El Señor nos trajo acá para que revisemos nuestra vida, nuestra familia. Ponete en pie ahí donde estás. Busca al Señor, cerrá tus ojos. Vamos a buscar a nuestro Señor, vamos a revisar nuestro corazón. Hay momentos para poder recibir, momentos para poder buscar la gloria, la manifestación.
Pero ahora es un momento para mirarnos para adentro y revisar nuestra vida, nuestro corazón. ¿Cómo estamos delante de la presencia del Señor? ¿Qué grietas hoy tengo que reparar delante de la presencia del Señor? Espíritu Santo, yo te pido con una lupa, muéstrame, Señor. Señor, con un hisopo, por favor, limpia mi vida, mis actitudes. Pedile al Espíritu Santo que Él te traiga la capacidad de ver tus propios errores, como David le clamaba: Señor, qué difícil es ver mis propios errores, límpiame de aquellos que me son ocultos, decía David. Señor, hacemos esta oración también. Si hay pecado en mí que no lo puedo ver, que lo minimizo, que lo tapo, Señor, en esta hora quiero exponerlo para que definitivamente salga de mi vida, salga de mi casa. Señor, yo hoy elijo bendecir y profetizar sobre mis generaciones. Señor, elijo bendecir hasta la generación número 1000 a mi casa y a mi familia. Por eso me expongo delante de tu presencia. Señor, ven. Ven, 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 ven. Mientras adoramos al Señor, yo quiero invitar, si hay alguien que quiere pasar aquí al frente, sin temor, sin vergüenza, decirle: Señor, toca mi familia, toca mi casa, toca mi vida. Vamos a estar orando por vos. Si así lo deseas, este es el momento de hacerlo. Y levanta tus manos y vamos a adorar. Sí, Jesús. Que tu amor no besa, montaña que no muevas, todo es posible en ti. Todo es posible, Jesús. No hay caído que tú no levantes. Sí, Señor. Alma que no salves, todo es posible en ti. Hay lugar aquí adelante, vengan por favor. La Todo aquel que quiera pasar, no tengas vergüenza. más Vení a clamar, oscura con tu luz. vení a cambiar el ambiente espiritual de tu casa. Puedes Sí, encender Señor, sí, Jesús. Dios y avivamiento. Aviva mi casa, Señor. Ni aún la muerte te pudo conquistar. Tú has vencido ya. Dios y avivamiento. Ni aún la muerte. Ni aún la muerte te pudo conquistar. Tú has vencido ya. Dios y avivamiento. Ahí donde estás, deja que el Espíritu Santo hable a tu vida. Espíritu Santo del Señor, yo te pido, Señor, abre mis ojos espirituales y permite ver, Señor. Permíteme ver aquellos pecados que hoy me son ocultos. Cosas que mi familia me marca y que para mí no son una realidad. Señor, abre mis ojos, quiero cambiar. Quiero ser ese hombre, esa mujer que vos pensaste que yo sea en esta tierra. Una persona íntegra, coherente, intachable. Una persona que viva sabiamente, que tenga una buena reputación para los de adentro y para los de afuera. Señor, me expongo delante de tu presencia. Señor, límpiame, hazme nueva. Así como lo hiciste con Saulo, Señor, que un día lo dejaste sin visión y lo purificaste, y luego de 3 días, Señor, comenzó a ser un nuevo hombre. Yo te pido en esta hora, conviértenos en nuevos hombres, en nuevas mujeres, en nuevos jóvenes, Señor, que podamos ser instrumentos útiles en tus manos, Señor, y comenzamos a clamar por nuestra casa. Ahí donde estás, comienza a clamar. Si estás acá adelante, si estás en tu lugar, vamos a hacer guerra por tu casa. Yo no puedo orar por los tuyos, vos tenés que orar por los tuyos. Comienza a orar por aquel que está caído, por aquel que está en debilidad, por aquel que está en rebeldía, por aquel que está tal vez alejado de los caminos del Señor. Señor, haz volver aquel que se alejó de tu casa, aquel que no quiere saber nada con las cosas del Señor. Señor, conmueve los cielos. Oro por aquellos que sí están en casa, pero traen conflictos permanentes. Tu mano de poder, Señor, en nuestra casa, en nuestra familia. Nos volvemos en contra
de todo espíritu del mal. Satanás, te ponemos un límite. Hasta acá llegaste. Satanás, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, te ordenamos, soltás mi casa, soltás mi familia. Ahora en el nombre de Jesús, vamos, ahí donde está, comenzá a hacer guerra espiritual. Es tu casa, es tu familia, no es la mía. Comenzá a guerrear. Soltá a mi esposo, soltá a mis padres. Ahora en el nombre de Jesús, todo espíritu que trae peleas, enojos, contiendas, toda obra de la carne cae en el nombre de Jesús. Todo espíritu que trae complicaciones en la salud, ahora nos volvemos en contra y le ordenamos: sal ahora de mi casa. Espíritus que traen enfermedades, salen ahora en el nombre de Jesús. Toda enfermedad espiritual, física, emocional, mental, la deshacemos en el nombre de Jesús. Toda esquizofrenia cae ahora en el nombre de Jesús. Toda psicosis, neurosis, la cancelamos en el nombre de Jesús. Satanás, soltás mi casa, soltás mi familia en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos, toca mi hogar. Sí, sí, sí. Vos que sos el Dios de avivamientos, ven y toca mi casa. Aún la muerte te pudo conquistar. Tú has vencido ya. Dios de avivamiento, la noche más oscura. Los pastores, si nos pueden ayudar a orar, vamos a orar por cada uno. amor.